La habitación olía a limpiador de cítricos y alfombra nueva. Él entró como si ya fuera dueño del futuro. «Elena», dijo Marcos Delgado, y su voz se plegó de la manera en que siempre lo hace la confianza ensayada. Yo estaba terminando el cierre trimestral cuando lo vi por primera vez. Traje impecable. Sonrisa de LinkedIn pulida hasta brillar, rodeado de un séquito de ejecutivos listos para la foto corporativa. Nadie nos había preparado para lo que vendría después. Marcos era el nuevo director general de Vanguard Solutions, una empresa que vivía en la intersección peligrosa entre datos masivos y ambición desmedida. Nosotros vendíamos algoritmos predictivos a instituciones financieras, minoristas gigantes, asegurador. Manejábamos información tan sensible que un solo error podría hundir fortunas o destruir vidas. Yo había construido el programa de cumplimiento normativo desde cero. 11 años convirtiendo hojas de cálculo caóticas en un sistema vivo, políticas blindadas, capacitaciones obligatorias, controles automatizados, rastros de auditoría que ningún auditor pudiera cuestionar. Era trabajo invisible, poco glamuroso, pero vital, como los cimientos de un rascacielos. Nadie los ve, pero sin ellos, todo colapsa. Ese día Marcos no perdió tiempo. Se plantó frente a la sala de conferencias con paredes de cristal. Miró directamente hacia mí, no a través de mí, no con cortesía, sino directamente, y dijo con una frialdad quirúrgica: «Estamos reestructurando. Tú quedas despedida». Efectivo inmediatamente. Las palabras aterrizaron como un objeto físico, pesado, contundente. 3 minutos después, llegó el correo de recursos humanos, 2 oraciones pulidas, plantilla corporativa perfecta. Agradecemos tus contribuciones. Por favor, entrega tu laptop a seguridad, sin conversación, sin transición, sin explicación, frente a frente. Solo una extirpación corporativa limpia. Me quedé paralizada por un segundo. Luego vino la claridad fría, cortante. Esto no era impulsivo. Esto era un movimiento calculado. Pero ¿por qué despedir a la oficial de cumplimiento más senior en el primer día? ¿Por qué hacerlo frente a mi equipo? Frente a todos, si tu objetivo es eliminar una amenaza en silencio. Esa pregunta fue el único pulso de curiosidad que me impidió colapsar en pánico. Recogí mis cosas con manos firmes. La foto enmarcada de mi hija graduándose en Berkeley. Una taza astillada que decía: «Haz mejores preguntas». Alguien de legal murmuró condolencias. Asentí. Afuera, en la calle, la ciudad olía a lluvia y diésel. Me quedé parada en la acera un segundo, dejando que el ruido reemplazara el silencio en mi cabeza. Y entonces llegó la pregunta real, la que cambia el curso de una semana. ¿Qué era tan urgente que un nuevo CEO despediría a la oficial de cumplimiento más experimentada de la compañía en su primer día? Hay un reflejo natural después de un despido. Llamas a un abogado, llamas a tu familia, llamas a tu mejor amigo. Yo hice todo eso, pero también hice algo que la gente no piensa en los primeros 15 segundos. Tomé capturas de pantalla del correo de despido. Copié la marca de tiempo del registro de seguridad del edificio. Guardé los hilos de Slack en los que había estado. Imprimí las cláusulas contractuales que había ayudado a redactar 5 años antes. Viejos hábitos. Instintos arraigados. Una oficial de cumplimiento no deja de serlo porque alguien te entregue una caja con tus pertenencias. Esa noche, revisando mi bandeja de entrada, encontré algo que hizo que se me erizara la piel. Un correo de Marcos a la junta directiva fechado 2 días antes de mi despido. Era un memo de anuncio. Había planeado el movimiento con anticipación, pero el memo contenía una frase que nunca esperaría en una nota interna de un CEO. Acelerar la eliminación de obstáculos de cumplimiento. Ralentizan el crecimiento. El lenguaje era vago, pero la intención no lo era. Vanguard Solutions no era una startup improvisada. Éramos el tipo de empresa que vive en la superposición entre datos y arrogancia. Teníamos clientes que nos confiaban flujos de transacciones completos, información personalmente identificable de millones de usuarios. Eso significaba que el cumplimiento no era decorativo.
Era el andamiaje. Yo dirigía un equipo de 16 personas, gerentes de auditoría, oficiales de protección de datos, analistas que podían detectar un fallo de permisos a las 3 de la mañana. La cultura era compleja, prepotencia de ingeniería en el piso, bravuconería de ventas en los pasillos, y debajo, escondidos, legal y cumplimiento tratando de evitar que el edificio se incendiara. Marcos había llegado desde una empresa respaldada por capital privado en Austin. Tenía reputación de ser decisivo. También llegó con un nuevo presidente de junta al que le gustaba recortar costos y moverse rápido. Esa combinación es una receta perfecta para atajos peligrosos. El día antes de mi despido, yo había señalado un conjunto de preocupaciones al comité de auditoría de la Junta. Un vendedor de nivel medio había recibido acceso a la base de datos de producción, mientras que mentaban un modelo para un cliente bancario importante. El acceso estaba registrado, pero el ticket de justificación en gira había sido fechado retroactivamente, y la cadena de aprobación en Confluence mostraba una firma faltante. Menor en aislamiento. Un error humano. Peligroso en combinación si alguien quisiera reclamar que la compañía tenía controles internos deficientes. Yo documenté todo. Creé un resumen ejecutivo. Adjunté una línea de tiempo. ¿Quién accedió a qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se documentaron las aprobaciones? Era árido. Era granular. Era el tipo de cosa que tu asesor legal guarda para el día en que los reguladores hagan preguntas incómodas. También tenía en el rincón del repositorio de cumplimiento una cláusula insertada en nuestro contrato estándar, con clientes 2 años antes que rara vez veía la luz del día. Decía en términos claros que Vanguard tenía el derecho de suspender el acceso a datos de contratistas y proveedores pendiente una revisión de cumplimiento. Lo escribí después de un incidente desordenado, donde un proveedor había filtrado datos aseados, pero reidentificables. A nadie le gustó la cláusula. Ventas pensó que ralentizaba las negociaciones. Legal la mantuvo a regañadientes. Esa cláusula era una llave. Más tarde, cuando las cosas se movieran rápido, esa cláusula podría convertirse en una palanca. En mi último día completo antes del despido, un ingeniero llamado Mateo entró a mi oficina con una impresión de un registro. Tenía el rostro pálido. Elena, esto vino del SOC del proveedor. Empujó el papel hacia mí. Hubo llamadas API, repetidas al endpoint de datos del cliente bancario desde una cuenta de administrador interno. Hace 2 semanas, tarde en la noche, miré el documento. El campo de firma en el ticket de aprobación estaba vacío. Ese es el tipo de detalle que hace que la gente de cumplimiento sienta comezón. Lo marqué, lo agregué al paquete de auditoría. Envié una nota a Marcos la mañana siguiente. No confrontacional, solo una consulta. ¿Estás al tanto del acceso escalado en producción el viernes pasado? Sin respuesta. No necesitaba responder. La reunión de la junta más tarde ese día me mostró que ya tenía un plan. Presentó una presentación sobre desbloquear ingresos y eliminar cuellos de botella. Usó las mismas frases corporativas que ves en memos de inversores, cuando alguien está preparado para ignorar la gobernanza. Sentí un apretón en el pecho, pero también sentí algo más, la extraña flotabilidad que obtienes cuando conoces una irregularidad. Si eres la persona que ve un perno suelto en un puente, tienes una responsabilidad, también tienes evidencia. Escondido en los registros del SOC había una cadena de tokens de acceso que no coincidían con ningún perfil. Quien los usó enrutó el tráfico a través de una instancia de nube registrada bajo un alias de empleado. Ese alias se correlacionaba con un dominio de correo electrónico personal. Era descuidado. Era rastreable. Era el tipo de desliz que comete la arrogancia cuando alguien piensa que es intocable. Seguí trabajando. Documenté. Actualicé el sistema de tickets. Archivé historiales de chat. Haces eso no porque esperes venganza, sino porque tu trabajo es hacer que el registro sea irrefutable. La evidencia construyó su propio ritmo. O la ignoras o la sigues. Después de mi despido, el molino de rumores comenzó. Reestructuración. Mandato de la Junta. Ajuste cultural. El equipo de relaciones públicas impulsó una declaración sanitizada.
El piso de ventas montó una defensa lenta. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de colegas. Apoyo, miedo, y algunos ruegos de quedarme callada. Ese último es el más extraño. Para algunos, el silencio se siente como supervivencia. Renté una pequeña oficina temporalmente en el distrito financiero. Abrí el paquete de auditoría que había compilado y comencé a conectar puntos. Las llamadas EPI, las aprobaciones faltantes, los tickets fechados retroactivamente. Los registros del SOC mostraban una instancia de nube. Surgió un patrón. Las cuentas usadas para el acceso nocturno habían sido creadas bajo el nombre de un ingeniero contratado, pero la facturación rastreaba a una entidad fanfanta que recientemente se había usado en un conjunto de facturas de proveedores. Llamé a uno de mis viejos contactos en el proveedor del SOC. Ella respondió cautelosa. Enviamos un informe prioritario a Legal hace 2 meses sobre actividad anómala de administrador, dijo. Legal nos pidió que esperáramos. Había señales de que alguien estaba evadiendo controles. Lo etiquetamos como sensible. Sensible. Una buena palabra cuando no quieres hacer un desastre. Sentí la cuerda floja moral. La acusación pública podría destruir medios de vida si estaba equivocada, pero quedarme en silencio cuando tenía evidencia razonable de que los controles de la compañía fueron evadidos intencionalmente. Eso era complicidad. Sentí ira. Pero era precisa. No era un rugido. Era un bisturí. Decidí escalar al presidente del Comité de Auditoría de la Junta. Envié un paquete claro y documentado. Pedí una investigación formal. Al día siguiente, antes de que la Junta pudiera reunirse, me dieron una escolta de seguridad fuera del edificio. Se sintió como una cortina cerrándose en la parte de mi vida que mantenía a las máquinas honestas. Un mensaje aterrizó en mi teléfono a medianoche 2 noches después. Un susurro intermediado desde alguien adentro. No cabes donde no eres bienvenida. Otro mensaje. Anónimo. Te arrepentirás de esto. Las amenazas son parte del teatro. Significan que alguien se preocupa por tu excavación. Seguí presionando. Rastreé números de factura a través del sistema financiero en una copia de las exportaciones contables de la compañía que había conservado. La entidad fantasma que pagaba las facturas de nube tenía un director que era un asociado conocido del antiguo CFO de Marcos en su última empresa. El círculo se apretó. La arrogancia se revela en conexiones descuidadas. El mismo contador usó correos electrónicos personales en registros públicos. El patrón olía a privilegio. Lo que pasa con la evidencia es que provoca una respuesta. La compañía lanzó una nota interna elogiando el liderazgo veloz de Marcos y enmarcando mi despido como una alineación con una nueva dirección estratégica. La asesora legal hizo algo sutil. Cerró mis tickets abiertos y archivó mis archivos, supuestamente para preservar la confidencialidad. Era un intento de enterrar. Sentí el terreno cambiar. Esto ya no era solo mi trabajo. Se había transformado en algo más amplio. Protección de clientes. Protección de accionistas. Protección de la higiene técnica básica. El registro de acceso sugería una exposición a datos del cliente. Si esas cuentas de administrador se habían usado para extracción, el cliente bancario tendría derecho a saber. Los reguladores podrían preocuparse. Mientras cavaba más a través de las marcas de tiempo, encontré un mensaje interno de Marcos a un grupo pequeño. Purgar todos los registros de acceso del proyecto Banco Ítaca y eliminar referencias obvias. Por una palabra que no quieres ver en el lenguaje de un CEO cuando el acceso a datos está involucrado. Un martes por la tarde, Vanguard anunció una revisión interna de cumplimiento, pero fue enmarcada como una reorganización de funciones de supervisión. La prensa se tragó la Junta elogió la racionalización ejecutiva. Mi equipo fue dispersado a otros departamentos sin su gerente. Mateo, el ingeniero que me había traído la impresión, fue reasignado a un equipo offshore con un boleto de ida y un año de papeles de no divulgación para firmar. Se fue 3 días después. Ojos huecos. Vi a personas en las que confiaba cambiar su postura. Algunos genuinamente temían por sus trabajos. Otros, más oportunistas, tomaron mis archivos y los rebotizaron como propios. Era mezquino.
Era efectivo. Lo peor fue el silencio de personas que se habían beneficiado de los sistemas que había construido. El silencio se sintió como una traición de otro tipo. Lo justificaron. Es complicado. Necesitamos mantener nuestros roles. Es solo negocios. En casa, mi hija llamó. Mamá, ¿estás bien? Estaba a 40 metros de distancia. Y la palabra bien se sintió inadecuada. Me mantuve en silencio en público. No dejé que la ira se convirtiera en espectáculo. Mantuve mi voz medida cuando hablé con los pocos aliados que quedaban. Firmé los formularios de despido que decían que no difamaría a Vanguard. Lo firmé con pluma, porque a los abogados les gusta la tinta. Pero en privado, el cambio había alterado algo. Sentí decepción. También sentí determinación. La traición cristalizó el problema. La cultura de la compañía se había doblado para acomodar la conveniencia sobre el cumplimiento. Cuando alguien con una lista de verificación y un cronograma de capital privado entra, los controles se convierten en obstáculos. Los obstáculos se eliminan. Las personas que sostienen las partes de rampa se pintan como impedimentos. El cálculo tranquilo reemplazó el dolor. Cuando alguien te entrega un sistema roto, puedes alejarte, o puedes arreglar el sistema y asegurarte de que nunca se rompa de esa manera nuevamente. Recibí un mensaje fuera del registro de un gerente de clientes en el Banco Ítaca. Una línea corta. Hemos detectado anomalías. ¿Vanguard está al tanto? Esa línea es una coincidencia con un fusible. No me gusta la palabra venganza de la manera en que la mayoría de la gente lo hace. Mi plan no trataba sobre humillación. Era preciso, legal, corporativo, inevitable. Paso 1. Ensamblar la evidencia en una narrativa que un regulador aceptara. Tomé el paquete que había estado construyendo y lo convertí en un documento de línea de tiempo con artefactos corroborantes. Registros del SOC, tickets de gira, aprobaciones de Confluence, facturas de proveedores, registros de facturación, correos electrónicos. Limpié cada marca de tiempo. Notaricé lo que pude. Le pedí a un viejo amigo, un consultor forense de TI, que revisara los registros. Estuvo de acuerdo. Encontró cosas que había pasado por alto. Claves API usadas en patrones extraños. Un trabajo de replicación que se ejecutó fuera del horario comercial y copió conjuntos de datos de clientes en un bucket S3, controlado por esa misma entidad fantasma. Paso 2. Escalar a los guardianes externos correctos. Eso significó 2 pistas paralelas. 1. Contactar al equipo de seguridad del Banco Ítaca y presentar los hechos. Las instituciones financieras son frágiles sobre la integridad de los datos. 2. Preparar un dossier para un asesor externo especializado en valores y ley de privacidad de datos. Si los datos del cliente habían sido accedidos incorrectamente, esto ya no era una disputa interna, era un asunto potencialmente federal. Paso 3. Asegurar protecciones de denunciante. Presenté una divulgación protegida a través del portal de denunciantes de la SEC. Lo hice con la documentación adjunta, la línea de tiempo, los registros, los nombres, las facturas. El portal marca el envío con fecha y hora y asigna un número de confirmación. Ese número de confirmación es una soga alrededor del cuello corporativo que los reguladores notan. Horas después de mi envío a la SEC, un pago de factura a la entidad fantasma se detuvo. Alguien en finanzas lo había señalado y puesto en espera. Ese es el tipo de pánico pequeño que señala que alguien notó un hilo y tiró. También me comuniqué directamente con un contacto en la división cibernética del Departamento de Justicia, una fiscal que había conocido en una conferencia años atrás. Respondió con cautela profesional. Envía el paquete a través de canales seguros. Lo hice. No romantizaba al doyo que se mueven lentamente y persiguen cosas que importan. Pero cuando los datos vinculados a un banco importante están expuestos, importa. Marcos comenzó a mostrarlo. Empezó a enviar correos electrónicos con mayor opacidad. Clasificar todos los archivos de cumplimiento como privilegio ejecutivo. Instruyó a legal. Pidió redirigir ciertos registros. Las personas que intentaban cumplir con los reguladores fueron instruidas a esperar por gerentes de nivel medio,
parafraseando preocupaciones de la Junta sobre relaciones con inversionistas. La arrogancia aceleró sus errores. El orgullo le gusta ser eficiente. Comenzó a ordenar eliminaciones de registros ad hoc para claridad. Escribió notas sugiriendo que cualquier conversación sobre compromiso regulatorio se difiriera hasta después de que se implementara una estrategia de comunicación con clientes. Ese es el lenguaje de los encubrimientos disfrazados de relaciones públicas. Luego supe que Marcos había autorizado una enmienda retroactiva al contrato con el proveedor de nube que habría cambiado retrospectivamente el lenguaje de propiedad de datos. Si se promulgaba, podría proporcionar una justificación ex post para el movimiento de datos. La enmienda tenía una firma sospechosa, un sello electrónico aplicado a las 2:13 a.m., registrado en un dominio privado. Verifiqué esa marca de tiempo con los registros de seguridad. La cuenta de administrador usada para hacer los cambios se había utilizado esa noche. La cuenta rastreaba de vuelta a un token temporal, emitido a un alias interno. El alias estaba vinculado a un pago de proveedor que, a su vez, coincidía con la misma entidad fantasma en la misma fecha. Un conjunto agrupado de llamadas API extrajo un conjunto de datos grande del proyecto Banco Ítaca. El conjunto de datos incluía metadatos a nivel de transacción. La transferencia de archivos EPT al proveedor estaba incompleta. El SOC del proveedor la capturó y la señaló. Por eso habían etiquetado el caso como sensible. Cada descubrimiento aumentaba la probabilidad de que un regulador viera la línea de tiempo de la misma manera que yo, como evasión intencional, o como mínimo, desprecio imprudente por los controles de acceso. Así que hice algo más. Contacté a un socio senior en una firma de valores que tenía influencia con el comité de auditoría de la Junta. Les dije suavemente que si el comité no lanzaba una revisión forense independiente, presentaría el paquete con el banco y el regulador. Nombré fechas. Nombré los datos. Describí la designación sensible, señalada por el proveedor. Esa llamada telefónica es un pivote porque los presidentes del comité de auditoría temen la exposición reputacional más que nada. Reguladores, clientes importantes y un comité de auditoría con acceso a asesoría privada. Estas son palancas. El siguiente paso dependía de paciencia y apalancamiento. Estaba desempleada. No tenía poder formal, pero tenía evidencia con marca de tiempo, salidas externas, SEC, DOE y un cliente bancario con derecho a saber. Esas tres cosas ejercen presión. La semana en que todo estalló se sintió como un amanecer quirúrgico lento. El Banco Ítaca envió una carta formal al asesor legal de Gangwood solicitando aclaración inmediata del acceso reciente a su conjunto de datos y una demanda de registros forenses. Copiaron a la Junta. La oficina de Marcos convocó reuniones frenéticas. La Junta encargó a una firma forense independiente investigar. Ese fue el momento en que su fachada tranquila comenzó a resquebrajarse. Observé desde afuera mientras la máquina interna luchaba por armar una narrativa que preservara la reputación. La firma forense, asesoría externa sin interés en desear el bien a la compañía, encontró discrepancias en... Los registros estaban incompletos en lugares donde deberían haber estado completos. Las marcas de tiempo tenían anomalías. El grupo de llamadas API a las 4:17 ACE tenía un patrón de firma que coincidía con una herramienta de exportación que la empresa anterior de Marcos comercializaba. El informe forense fue silencioso pero letal. Señaló probable extracción, no autorizada, y recomendó escalación a autoridades legales. Cuando algo parece evasión intencional para un analista forense independiente, no puedes taparlo con puntos de conversación. La Junta se reunió. El presidente me llamó, no para disculparse, sino porque una vez que Ítaca y la firma forense estuvieron involucrados, la lógica de supervivencia corporativa cambió. El presidente preguntó si testificaría ante la Junta y el asesor externo sobre mi paquete. Dije que lo haría bajo juramento. Esa decisión importa porque vincula la divulgación privada a un relato jurado. En la reunión, caminé a través de la línea de tiempo. Expliqué las señales del SOC, las notas del proveedor, las enmiendas retroactivas,
Las llamadas, mostré a la Junta el número de confirmación del envío de la SEC. Sentí que la sala se contraía y enfriaba. Hablé con calma. Oraciones cortas, de la manera en que presentas un método a un jurado. El rostro de Marcos no cambió mucho. Intentó argumentar ambigüedad. Habló de iniciativas de crecimiento y malas interpretaciones operacionales. La analista principal de la firma forense tuvo una refutación fría y factual. Hay evidencia de alteración de privilegios en los registros de auditoría. Hay archivos replicados a un bucket externo con metadatos que muestran firmas no autorizadas. En el momento en que la Junta se dio cuenta de que su riesgo fiduciario había escalado, el pánico se movió como una corriente eléctrica. El presidente de la Junta convocó un consejo de emergencia. La asesora legal, que había sido cómplice en lenguaje cauteloso, de repente recordó las alegrías de la cooperación. Esa misma tarde, un golpe en la puerta de Marcos vino de una autoridad diferente. No era un golpe del asesor interno, era un golpe federal. Agentes de la División Cibernética del FBI llegaron con una citación. Ejecutaron una orden de preservación en ciertos servidores y solicitaron acceso a registros de exportación de nube y registros de facturación. Hay una coreografía legal para estos momentos. Los agentes son formales, las preguntas son procedimentales, y la mirada en la cara de alguien es reveladora. Vivos feeds de noticias no para regodearme, sino para ver cómo se desarrolla la secuencia de responsabilidad corporativa. La compañía lanzó una declaración reconociendo una investigación y prometiendo cooperación. Los inversores tomaron nota. El tambaleo de las acciones se convirtió en algo real. Marcos fue escoltado a una sala de reuniones diferente. Voces levantadas. Documentos intercambiados. No fue acusado ese día. La presencia del FBI, sin embargo, cambió el cálculo. Las personas que habían estado dispuestas a proteger o doblar, se inclinaron hacia la cooperación. El miedo es un motivador eficiente. La justicia poética aquí no es teatral, es silenciosa, es legal, es la satisfacción de un sistema funcionando. Los barandales que una vez había sido, las políticas, los registros, los contratos, hicieron su trabajo cuando alguien intentó derrotarlos. Había pasado años construyendo esos rieles para prevenir daño. Eran los rieles que señalaron daño cuando alguien intentó evadirlos. El clímax terminó, no con un grito, sino con una sala llena de personas finalmente escuchando una línea de tiempo y reconociendo los hechos. Marcos fue relevado de ciertas funciones pendiente la investigación. No era el primer CEO que había visto humillado por evidencia. Podría no ser el último. Sentí un vacío extraño y un alivio preciso. El trabajo de responsabilizar a los sistemas rara vez es cinematográfico. Son horas de paciencia, documentación meticulosa y una falta de voluntad de aceptar la conveniencia como verdad. Al final, esa falta de voluntad forzó un proceso que otros no pudieron ignorar. No me propuse arruinar a una persona. Me propuse dolorosamente, simplemente, asegurarme de que la compañía no cambiara la confianza de un cliente por un número trimestral. La moraleja es prosaica. Los sistemas protegen a las personas cuando los individuos fallan. Las reglas no son burocracia cuando son lo único entre los datos del cliente y el mal uso. Después de la investigación, algunas personas perdieron sus trabajos. Algunos fueron disciplinados. Anguar reconstruyó la función de cumplimiento con supervisión independiente y nuevos controles por los que siempre había abogado. Me ofrecieron un rol para consultar en la reconstrucción. Tenía planes de enseñar, escribir, ayudar a otras compañías a construir mejores andamios antes de que necesitaran una sala de tribunal. Esta no es una historia de venganza justa. Es una historia sobre persistencia silenciosa y el poder de los rastros en papel. Es sobre cómo una oración de despido de 2 segundos no pudo evitar que un rastro de evidencia señalara donde necesitaba. Es sobre la arquitectura moral que elegimos en los negocios. Si favorecer la velocidad sobre la seguridad, la óptica sobre la responsabilidad. Si tomas una cosa de esto, que sea la parte práctica, mantén registros. Documenta. Marca el tiempo.
Si estás en posiciones de responsabilidad, trata las cosas pequeñas como redes de seguridad. Importan. Los sistemas son solo tan fuertes como las personas que se niegan a doblarlos. Y a veces, la persona más peligrosa en una sala corporativa no es la que grita más fuerte, es la que toma notas. Meses después, recibí un correo del Banco Ítaca. Breve. Profesional. Gracias por tu integridad. Nos salvó de un desastre regulatorio. No enmarcé el correo, no lo necesitaba. La lección sobrevive a los hombres que intentaron evitarla. Y esa lección es simple. La verdad no necesita ser ruidosa, solo necesita ser precisa.